Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por de forma especial valoramos, Señor, todo aquello que en tu corazón Padre, tienes cerrado el micrófono. Bien, buenos días, ¿sí me oyen de nuevo? ¿Me oyen? Sí, ¿Me padre. oyen? Sí. Bien, al principio no se oía nada entonces, nada. No, padre. Nos saludaste todo. Nos encomendamos a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por este primer sábado del mes de septiembre. Te agradecemos por el regalo de nuestra vida. Gracias, Señor, también por el regalo de tu persona para nosotros y para toda la humanidad. Gracias porque reconocemos en ti el Dios verdadero, pero reconocemos a aquel que siendo Dios verdadero se hizo hombre verdadero. Gracias por el amor divino que tienes en tu corazón y gracias porque asumiste nuestros procesos humanos. Gracias porque te encarnaste en el vientre inmaculado de nuestra Madre Santa. Gracias por tu gestación, por tu nacimiento de verdadero. Gracias porque asumiste nuestra historia. Bien, el día de hoy nuestra reflexión es el inicio del capítulo 6 de San Lucas. Veremos 5 versículos. Y le llamo a nuestra reflexión, se encarnó y se hizo hombre. Estas dos palabras, en sarquesanta, en el griego, se encarnó en sarquesanta, y la palabra en antropesanta, que se hizo hombre, en sarquesanta, en antropesanta, se encarnó y se hizo hombre. Es una forma de que el credo que profesamos tú y yo manifiesta la verdad de la naturaleza humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes de escuchar el Evangelio, refiero esta escena como este dibujo donde expresamente hoy, caminando, los apóstoles tenían hambre y iban cortando espigas e iban restregando en sus manos las espigas para quitar los granitos de cereal, como cuando de pronto nosotros abrimos un poquito la nuez o el cacahuatito. Ellos acostumbraban friccionar la espiga de trigo en las manos e ir comiendo los granitos del cereal. Pero le critican al Señor. Allá al fondo se ven aquellos hombres con turbante también, aquellos 4 seres que están allá, criticándole porque permite que sus apóstoles hagan algo que ellos dicen no está permitido en sábado. Y entonces el Señor, adelante David, la siguiente diapositiva, va a referir hoy una escena de la historia que habla del tiempo de la monarquía, el tiempo del rey David. Adelante David, por favor. El tiempo del rey David, cuya fotografía pongo a continuación. Refiere el Señor que en tiempo de David, en una ocasión en que habían ido al campo de batalla, regresaron con hambre. Entonces hicieron algo que la ley no les permitía, porque hoy le están criticando al Señor que los apóstoles estén haciendo un trabajo en sábado. El sábado, dicen ellos, no puede hacer uno absolutamente nada. Y el Señor Jesús les dice que David, en tiempo del rey, del sacerdote Abiatar, él y los guerreros que venían de la guerra entraron al templo y tomaron del pan de la presencia porque no encontraron más comida. Y entonces empezaron a comer un pan que les era solamente permitido comer a los sacerdotes.
Y el Señor pues refiere de que aún lo más sagrado tiene que estar siempre en función del amor que Dios tiene a los hombres, no que lo que sea sagrado esté fuera de un espíritu realmente humano, realmente de compasión o de ayuda al hombre necesitado. Unido a esto, la siguiente diapositiva, por favor, David, te comparto una escena parecida en la historia. O sea, junto con esta escena que narra Lucas 6, de los apóstoles restregando las espigas de trigo en sábado, la referencia que hace el Señor a tiempo del rey Abiatar, del sacerdote Abiatar, pongo esta fotografía de San Ambrosio de Milán, quien también ubica que lo sagrado está en función también y al servicio, porque así Dios nos ama y así Dios lo ha querido, en función del hombre, sobre todo cuando pasa extrema necesidad. Los apóstoles en la escena del Evangelio, comiendo granito de cereal en sábado, el rey David con sus guerreros comiendo pan de la presencia. Pues este obispo santo, San Ambrosio de Milán, hubo el momento en que su pueblo padecía enfermedad y hambre, y este señor obispo tomó los vasos sagrados de la Catedral de Milán. Quien ha ido al Domo de Milán puede ubicar la belleza y la grandeza de esa región norte de Italia. Pues Ambrosio de Milán, San Ambrosio de Milán toma los vasos sagrados, los vende y compra medicamentos y compra alimentos para la gente menesterosa en torno al final de lo que es el siglo IV principalmente. Recordemos que él fue obispo de Milán alrededor del 380, aproximadamente siglo IV. Pero quiero que pasemos a la siguiente fotografía, por favor, ahijadito, donde aparece nuestro arzobispo. Esta escena es del año 2015 y es la Basílica del Roble. Aquí está don Rogelio Cabrera López, sentado con su sotana, se puso una gorra verde porque los que estábamos sirviendo nos habíamos puesto alguna indumentaria que nos distinguía. Y esta Navidad, tú puedes ver el pino navideño en la parte de atrás de ese número 19 del año 2015, en el año de la misericordia que convocó el Papa Francisco, don Rogelio Cabrera pidió que en la Basílica del Roble se hiciera un gran comedor para que saliéramos a las calles del entorno del templo de Nuestra Madre Santa del Roble, para invitar a los indigentes, a la gente que pide limosna, a la gente que deambula por las calles, que duerme ahí a un ladito de la Basílica del Roble. Y entonces se preparó en el Roble un gran comedor. Todo el templo del Roble estaba habilitado con mesas y sillas, con números. Como tú puedes ver, el arzobispo está en la mesa 19. Yo recuerdo bien, ya no encontré la fotografía donde yo estoy, te las comparto al rato, aun cuando ya termine la presentación, pero a mí me tocó la mesa 39. Estamos hablando de casi medio millar o más de medio millar de comensales que estuvimos ahí en la Basílica del Roble. ¿Por qué esta fotografía de don Rogelio? Porque no faltaron las personas que criticaron que se hubiese hecho una especie de vulneración, una falta del respeto, una especie así como si fuera un sacrilegio haber quitado las bancas de la Basílica del Roble y haber metido gente menesterosa. Muchos de ellos todavía olían a desechos del cuerpo, digamos, orín, eran personas indigentes. Pero don Rogelio, ese año de la misericordia, ¿te acuerdas? Cuando hicimos jornadas de predicación, de confesión en las diferentes zonas pastorales. Yo te comento, y perdono un poquito la glosa un poco alargada, en ese entonces, 2015, un servidor era vicario episcopal de la zona 5, concretamente municipios de Santa Catarina y San Pedro Garza García. Y después de esta jornada, recuerdo que por lo menos yo escuché a dos sacerdotes, sí, dos hermanos sacerdotes,
criticar fuertemente al arzobispo don Rogelio Cabrera López por decir que lo que había hecho necesitaba que se hiciera pues una especie de desagravio para el lugar santo. ¿Cómo se le ocurrió al arzobispo tal idea, tal torpeza? Meter en la Basílica del Roble a indigentes, a limosneros, a personas de la calle, incluso personas que a lo mejor se prostituían. O sea, ¿cómo meter el arzobispo don Rogelio Cabrera López en esa cena, en esa comida de Navidad del año 2015? ¿Cómo se le ocurrió mancillar? Había que hacer una jornada de desagravio. Y te reitero, yo lo escuché, pues no tan solo de algunos laicos que a lo mejor con poquita formación pudieran criticar una acción así de nuestro arzobispo, sino de sacerdotes. Y concretamente sacerdotes que vivían su ministerio en el sector sanpetrino. Reitero, un servidor era vicario episcopal de Santa Catarina y San Pedro Garza García en la zona pastoral 5 y dos sacerdotes de los que yo escuché, imagínate los que no escuché, criticaban fuertemente. Hoy te comparto esta fotografía nuevamente agradeciendo a Dios por el gran pastor que Dios nos dio. Sin duda la escena de los apóstoles restregando las espigas de trigo en sábado, haciendo lo que aquellos que criticaron pensaban que era un pecado, recordando lo que David hizo en tiempo del sacerdote Abiatar y recordando lo que hizo San Ambrosio de Milán, vendiendo lo sagrado para dar de comer y curar a su pueblo, y sobre todo muy orgulloso de don Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo, nuestro pastor, que entendiendo el espíritu del evangelio, ofreció ahí en un lugar céntrico, en un lugar hermoso, donde está nuestra Madre Santa, que nos cobija con su manto maternal, pero metiendo a los hijos de nuestra Madre Santa para que comieran unos tamalitos, me acuerdo muy bien. Todas las zonas llevamos tamales, cooperamos con tamales. No sé si tú ya estás recordando la escena o por lo menos la convocatoria de aquel diciembre de 2015, donde llevamos tamales, porque era el alimento más fácil de maniobrar y muy rico. ¿Y a quién no le gusta un tamalito? Comer un tamalito. Pero bueno, adelante con una glosa quizá un poquito larga, pero vamos ahora al texto del Evangelio, porque esto nos va a ayudar, por favor. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Adelante, hijadito. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por favor, adelante, David. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, habría muchas cosas más que podría comentarte. Creo que la letra roja habla de lo que ya he tratado de contextualizar en el principio de nuestra reflexión. Pero bastaría decirte varias cosas hoy en día. La casa de la iglesia, lo que fue el seminario donde yo me formé en Corregidora. Ahí tú ubicas en contraesquina de lo que es Cerámica Regiomontana o Daltay, Corregidora y Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, ese lugar en varias ocasiones se ha convertido en lugar de refugio. Bastaría que recordaras el tiempo del Gilberto, donde precisamente la gente que vive al margen del río Santa Catarina, ahí la colonia Lucio Blanco y Luis Echeverría, ya sin casitas y una parte de la barra del seminario también derrumbada. El seminario se convirtió en un lugar de acogida durante 2 meses para que durmieran ahí los más pobres y para que les diéramos de comer. O
sea, el seminario dejó de tener salones para dar clases, para que nuestros seminaristas dieran las mejores clases de vida cristiana, atendiendo al hermano menesteroso. Y te comento, hoy en día, ese mismo seminario, la Casa de la Iglesia, por orden de Rogelio, está abierto para recibir enfermos de COVID y para atenderlos, para ayudarlos. Fíjate cómo este gesto de don Rogelio y este gesto del Señor y de David y este gesto de San Ambrosio es un gesto que no es tan extraño en nuestra iglesia. Hoy el Señor nos dice lo que concluye. El sábado se hizo para el hombre. Ojo, Marcos y Mateo hablan del Hijo del Hombre. San Lucas habla del hombre y no el hombre para el sábado. También, claro, habla del Hijo del Hombre que es Señor también del sábado. Quisiera adelante compartirte hoy, adelante David, mi reflexión más peligrosa. Tenía años procesando, pero no la había redactado propiamente. No obstante, aunque esta reflexión y esta redacción, dale doble clic, hijadito, por favor. Esta reflexión y esta redacción tiene deficiencias en la forma, pero no tiene deficiencias en el contenido. Reitero, es mi reflexión más peligrosa que puede hacer que tú te desconectes y que quizá digas, ya no quiero escuchar lo que dice este hombre insensato, este hombre imprudente, este hombre necio, este hombre ignorante. Se trata de una reflexión inédita, pero también una reflexión incómoda. Adelante. Haciendo alusión a este texto el capítulo 6 de San Lucas, versículo 1 al 5, quiero decirte que el texto del Evangelio nos presenta un error al referir la historia patria de Israel. Porque en tiempo en que David, y aquí viene la parte de abajo, es el primer libro de Samuel, capítulo 21 del versículo 2 al 7, en la referencia que hace el Señor al rey David, que subió al templo y que se comió el pan, eso sí es verdad. Lo narra el primer libro de Samuel, el capítulo 21, versículo 2 al 17, al 7, tú lo puedes ver. Pero no era Abiatar el sacerdote, sino Ahimelech era el sacerdote. Por eso, dentro de esta reflexión provocadora, yo quiero quizá un poco picarte las costillas y preguntarte, ¿se equivocó el Señor al referir la historia patria? O sea, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús, nuestro amado Señor, el Dios de dioses, y lo digo con todo mi corazón, en ninguna manera, al hablar de Jesús como Dios de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, amor de los amores, en ningún momento voy a hacerlo con un tono que no sea sino desde el corazón y desde mi mente. Pero vuelvo a preguntar, este Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, Dios verdadero de Dios verdadero, pudo haberse equivocado o ser impreciso al traer los datos de la genealogía en la casta sacerdotal. Sobre todo, yo te provoco un poco más. Si tú y yo estamos manifestando que Jesús es verdadero Dios, podemos aceptar que pudiera haber errores o, si tú quieres, imprecisiones en su conocimiento. Digamos, la pregunta subrayada en color café, más provocadora, porque Jesús es Dios. ¿Puede Dios equivocarse en su ciencia, en lo que él conoce? Y reitero, o sea, que hay un error, hay un error. Basta que tú leas primer libro de Samuel, capítulo 21, el versículo 2 al 7. Los teólogos y los exégetas y los biblistas y los sacerdotes y todo mundo hemos tratado de solucionar este error histórico. Y entonces, bueno, hay dos explicaciones adelante que hemos buscado para explicar, por favor, David, dos explicaciones técnicas sobre este tema, digamos, que nos provoca unos ciertos problemas. Por favor, David, la siguiente. Entonces, las dos explicaciones que se dan para poder tratar de paliar el error histórico. La siguiente, Jaito, por favor.
Primero, unos dicen que Abiatar se le menciona porque era más célebre, digamos, en tiempos de David. Y de hecho, en algún momento se refiere el segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 25, se refiere a Abiatar como el sacerdote por antonomasia en tiempo de David. Como tú te acuerdas quién era el sacerdote por antonomasia en tiempo de Salomón, yo al decirte el nombre, inmediatamente vas a ubicar que incluso ha pasado a ser un hombre que históricamente ha quedado en la memoria de todos. Si en tiempo de David Abiatar, como algunos especialistas explican diciendo, pues hablan de Abiatar porque Abiatar fue el más famoso. En tiempo de Salomón el más famoso era Sadoc. De la palabra o del sacerdote Sadoc viene la palabra saduceo, sí, de Sadoc. Los saduceos son los descendientes de Sadoc. O sea, tan célebre era Sadoc en tiempo del rey Salomón que la estirpe sacerdotal después de él 10 siglos, porque estamos hablando de Salomón, entre el año 971 al 931 antes de Cristo. Bueno, 10 siglos después, todavía Sadoc, sacerdote en tiempo de Salomón, es recordado porque su estirpe se les llama saduceos. Bueno, los especialistas dicen, bueno, entiende, o sea, la persona que está en tiempo de Salomón, aunque haya habido otros sacerdotes, pues era Sadoc, aunque ya después era su hijo en tiempo de Salomón, porque Salomón estuvo 40 años reinando. Por eso cuando David va, pues todo el mundo piensa que es Abiatar, porque Abiatar era, digamos, la referencia histórica. Esta es una primera explicación. Pero hay una segunda explicación donde habla de una tradición, digamos, paralela, es decir, son dos tradiciones, aunque sea divergente, pues que hacía que Abiatar el padre de Ahimelech y no al revés. O sea, que Ahimelech fuera el padre de Abiatar, como aparece en el texto hebreo de 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Pero bueno, adelante, o sea, yo quiero no quedarme en estas dos explicaciones, sino dirigir nuestra reflexión adelante a David, a que Jesús verdaderamente se hizo hombre. Y te digo, mi reflexión puede parecer, adelante, hijadito, un poco o un mucho temeraria para no pocos. Y sé que desde lo teológico, por favor, la siguiente diapositiva, o sea, puede ser presuntuosa, y no sé, el sacerdote, el padre Rogelio, puede parecerte en algún momento alguien con una perfumada y aparente erudición y reitero, esta es de las cosas más complejas. O sea, de pronto alguien cuando se vuelve, digamos, especialista en algunos temas, pudiera parecer una especie de cirujano, donde con un bisturí dice, bueno, tomo el texto sagrado y de aquí para acá es así, de aquí para acá es así. A ver, Jesús hizo esto y un bisturí, digo, esto sí lo hizo, esto no lo hizo, esto lo hizo de esta manera, esto lo hizo de otra manera. Sí, así con esa imagen a lo mejor bonita, pero grotesca, a veces los hombres parecemos cirujanos, que con un bisturí tratamos de distinguir la verdad divina, la verdad humana en aquello que hizo el Señor Jesús. Pero quiero reiterar, hoy más allá de un solo comentario, mucho más allá de quedarme solamente en algo que leí en algún libro, con toda mi admiración y con todo mi respeto, hoy me acerco a aquel que siendo de condición divina, quiso hacerse hombre. Filipenses 2, 6, 11. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no tomó en sí a bien la forma debida a su divinidad, sino que se encarnó haciéndose hombre, se humilló hasta morir en la cruz. O sea, habla de la verdadera humanidad que predicamos en Jesús. Adelante, hijadito. Y este es nuestro credo. O sea, nosotros profesamos en el credo que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Adelante, la siguiente diapositiva. Esa es nuestra profesión de fe, en donde manifestamos estas dos grandes verdades, la verdad divina y la verdad humana.
Es así como profesamos la fe cada domingo y así debemos profesarla en cada momento de nuestra vida. Creo en Jesucristo, verdadero Dios, sí, pero tú y yo decimos, verdadero hombre. Y esta fe que amamos se manifiesta en la expresión del símbolo de los apóstoles, sí, ese credo de los apóstoles donde decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Si habla del Hijo del Padre, habla del Kyrios de nuestro Señor, pero habla de concepción y habla de nacimiento. Pero vamos adelante, por favor, para hablar de estas dos afirmaciones. Adelante, la siguiente diapositiva que tenemos en el credo que los domingos profesamos. Se le llama el símbolo o el credo niceno-constantinopolitano. Porque, adelante, porque tiene lo que definió el símbolo, el concilio de Nicea. Adelante, hijadito, por favor. Y tiene también lo que define el concilio de Constantinopla. Y aquí está en letra roja lo que tú y yo profesamos. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. O habla del Señor, del Kyrios. Habla del unigénito de Dios. Habla de aquel que nació del Padre antes del tiempo. Y las tres afirmaciones hermosas donde el genitivo se convierte en superlativo. No sé, por pensar una cosa que tú le dijeras, perdóname que ponga ejemplos, necios, pero imagínate que tú le digas a alguien, tú eres el esposo de los esposos. O sea, ¿qué estás diciendo? Un superlativo. Que tú le digas a alguien, tú eres la amada de las amadas. ¿Qué estás haciendo? Un superlativo. ¿Qué es lo que dirías si un día tú le dijeras a tu párroco, usted es el sacerdote de los sacerdotes? Un superlativo. Sí, por eso me encanta, me fascina esta forma en que se utiliza el superlativo en el credo. Es una mentalidad griega, helénica, donde dice de Jesús que es el Dios por antonomasia, Dios de dioses. O sea, no hay nada arriba de ti, Jesús. Tú eres luz de luz y tú eres Dios verdadero de Dios verdadero. Y habla de aquel que fue engendrado por el Padre, no fue creado, que es de la misma naturaleza del Padre. Habla de la homousía, de la misma naturaleza, consubstancial. Es otra traducción de esta palabra, por quien todo fue hecho. Y luego, bueno, después de ensalzar la persona de Cristo, que él mismo es lo más alto que hay, que no hay nada arriba de Jesús, pero dice lo que aconteció, que por nosotros los hombres, sí, en bien de nosotros, y por nuestra salvación, bajo del cielo. Y luego vienen las dos afirmaciones. Y por obra del Espíritu Santo, en Sarquesanta se encarnó de María, la Virgen. Y después dice, en Antropesanta se hizo hombre. O sea, el credo no tan solo afirma una ocasión la naturaleza humana de Cristo, lo dice de las dos maneras, en Sarquesanta y en Antropesanta. Perdón, reitero, yo sé que son conceptos que te decía, a lo mejor parece que Rogelio quiere aparecer con una perfumada erudición, pero créeme que no. Vamos a un tema muy delicado. Adelante, quiero hablar de Jesucristo como hombre verdadero. Por eso he detenido mi mirada. Dale doble clic, hijadito. He detenido mi mirada en torno a lo que era el credo, lo que es el credo como tú y yo lo profesamos, donde manifestamos que Jesucristo es hombre verdadero. Tú y yo así lo expresamos. Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero mi pregunta es, ¿en verdad crees que Jesús es hombre verdadero?
existe en muchos de nosotros una resistencia a admitir que aquel que se hizo hombre pudiera tener una debilidad humana o una flaqueza humana. Digamos, nos resulta difícil aceptar el Cristo íntegro de los evangelios. O sea, no lo que Rogelio diga, sino este texto de Lucas 6, del 1 al 5, donde habla de una imprecisión de parte de nuestro Señor. Más bien nosotros nos engolosinamos con las narraciones prodigiosas de los evangelios apócrifos, donde todo habla como si Jesús fuera un mago. ¿Te acuerdas de aquello que habla del evangelio de Santiago? Que no es evangelio, es un apócrifo, que dice que Jesús tomaba barro y entonces empezaba a moldear pajaritos y después le soplaba a los pajaritos y los pajaritos empezaban a volar. O sea, para ti, para mí es mejor hablar de narraciones prodigiosas y hablar de Jesús, que un niño se cayó y le estaba saliendo sangre y el niño Jesús con su manita toca la herida y ya no le salió sangre. O sea, tú y yo a veces estamos enamorados de la magia, olvidándonos de la realidad histórica. Obviamente debemos pensar por un solo momento si Jesús desconoció o fue impreciso en algo de la historia de su pueblo. Adelante. La pregunta es si nuestro Señor, la siguiente diapositiva, si nuestro Señor, a quien amamos, a quien amo, a quien tú amas, a quien reconocemos como nuestro Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿ignoraba algo? Esto no tiene problema. El problema son las conclusiones. Porque hay quien dice, no, si Jesús ignoraba algo, entonces no era Dios. Espérame. Perdona que interrumpa la torpeza, la sandez de tu pensamiento. Claro que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y es aquí donde yo debo ser muy preciso, porque tú puedes irte corriendo de aquí y decirle al arzobispo, oiga, aquel Rogelio que nos habló tan bonito de usted, de que ven usted a un hombre de Dios porque abrió la Basílica del Roble para darle de comer a los indigentes. Pues fíjese que ese Rogelio está diciendo herejías. No, no estoy diciendo ninguna herejía. Por eso voy a ser más preciso. O sea, yo no afirmo que Jesús como Dios ignore algo, sino que Jesús, siendo Dios, que tú no me lo puedes negar, hecho hombre, que tampoco me lo puedes negar, y si lo niegas, tú sí estás diciendo una herejía. Lo que afirmo es que Jesús, siendo Dios, hecho hombre, en cuanto hombre, lo que dice San Lucas, crecía en edad, crecía en sabiduría, ¿sí? O sea, yo te pregunto, el Rogelio del año 1980 que ingresó al seminario, ¿es distinto del Rogelio que el año 1990 se ordenó sacerdote? Muy distinto. ¿Por qué? Porque el Rogelio del año 1980, pues apenas sabía rezar el Padre Nuestro, y por el regalo de Dios, y por el regalo de un seminario al que yo amo, y del que me siento deudor mientras viva, en el año 1990 que me ordeno sacerdote, claro que hay una progresión, hay un crecimiento, hay cosas que no tenía el Rogelio que entró al seminario. Bueno, ese es el elemento humano. Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús crecía en sabiduría. Quien crece en sabiduría, hay cosas que antes sabía y ahora, que antes no sabía y que ahora sabe, porque así fue este hermoso acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Pues lo que yo afirmo, y reitero esta letra rojita para que no te provoque ruido, no es que afirmemos que Jesús como Dios ignoraba algo.
sino que Jesús, siendo Dios hecho hombre, en cuanto hombre iba creciendo en edad, en sabiduría y en la gracia de Dios, que también respetó los procesos humanos. Adelante, hablemos de esos procesos. Digamos que vayamos a la afirmación con más violencia. Adelante, hijadito. Sobre este Dios hecho hombre. Es Dios, Jesús, pero se hizo hombre. Bueno, yo te pregunto, ¿qué aconteció el Viernes Santo? Sí, a las 3 de la tarde. Tú puedes decirme, bueno, a las 12 le crucificaron a nuestro Señor, ¿sí? Y a las 3 expiró. Esa hora del día tan sagrada, que cuando las manecillas marcan las 3 de la tarde, cualquier día que fuere, uno inmediatamente piensa la hora en que el Señor dio su vida, murió por nosotros, la hora de la divina misericordia. Bueno, yo te pregunto a ti que batallas para aceptar que Jesús pudiera no conocer un dato o ser impreciso, si tú quieres, en un dato. La pregunta es, ¿el Viernes Santo murió Dios? Piénsale. ¿El Viernes Santo murió Dios? Y si tú me dijeras que sí, entonces yo diría, si murió, pues no era Dios. Porque Dios no es posible que pueda morir. Pero aquí también la afirmación es imprecisa. Permíteme que te lo diga. Por eso me encantan esas dos palabritas griegas que van a quedar aquí en la diapositiva. En antropesanta y en sarquesanta. En sarquesanta se hizo carne. Sarx significa carne. En sarquesanta. Y en antropesanta, antropo significa hombre. En antropesanta se hizo hombre. Pero volviendo a la pregunta sobre el Viernes Santo, la precisión en nuestra afirmación es esta. O sea, no que el Viernes Santo murió Dios, sino el Viernes Santo, Dios hecho hombre, murió humanamente. Ah, esta es la verdad de fe. Fíjate cómo esto cambia. El Viernes Santo, Dios hecho verdadero hombre, murió humanamente. Y yo, bueno, te pregunto, ¿por qué esa manía de glorificar a Cristo a todo trance, privándole de su mayor gloria? Pero, a ver, espérame, cura. ¿A qué gloria te refieres? El más grande acontecimiento. Adelante, por favor. El Dios Altísimo se hizo hombre verdadero. La siguiente, sí. Su mayor gloria consiste en lo siguiente. Ese texto de Filipenses que te manifestaba. El cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo, haciéndose como los demás hombres. Hoy afirmamos lo siguiente. Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, como los demás hombres, como tú y como yo. Sí, entonces no era el Hijo eterno del Padre, sí, pero en Sarquesanta, en Antropesanta, se encarnó y se hizo hombre. Descendientes todos de alguien que se llamó Adán. Yo sé que Adán significa hombre, sí, significa arcilla, significa barro, significa tierra. He aquí el símbolo primordial de lo humano. Los hombres somos humus, o sea, ser humano, sí, humus. El humus es la tierra. El humus es nuestro elemento constitutivo. Verdaderamente el cuerpo de Cristo no era algo irreal, sino real. O sea, su encarnación no fue un engaño, fue una verdad. No era una simple apariencia. Y aquel que era hombre verdadero
iba creciendo en edad, en sabiduría y en la gracia de Dios. ¿Hay algún problema que en lugar de haber dicho Ahimelech dijo Abiatar? ¿Tú no tienes alguna imprecisión en algún momento? Yo tengo muchas. Hoy manifiesto mi amor a Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Alguna imprecisión en lo que él haya dicho no disminuye mi admiración ni mi adoración, porque quiso hacerse hombre, el Dios de la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hijadito.